Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hablar del panorama económico, social en Puerto Rico es un tema de todos los días, de grandes retos y del cual no solamente nos debemos animar a conversar, sino también a invitar a otros que se unan a esta conversación. Me parece muy oportuno e interesante que contamos en esta conversación con una profesional que conoce mucho, es una economista pragmática del desarrollo económico de Puerto Rico y del aspecto también social. La doctora Marta Quiñones Domínguez, bienvenida a Muévete. Gracias, y hace tiempo que no estaba por el programa, pero es importante mantener todas estas conversaciones, sobre todo en los tiempos difíciles en que estamos, después que la Junta de Control Fiscal intentó atacar muchos de nuestras fortalezas, incluyendo las cooperativas, y sigue intentando atacar todavía a la Universidad de Puerto Rico y a otros sectores que son importantes en todo el andamiaje de la economía, no solamente de la parte de hacer negocios, sino también la parte social, porque es donde la gente recibe los servicios. La Junta ha querido dar a entender, en mi modo de ver, de que el país está quebrado, y lo que realmente lo que quebró fueron la estructura gubernamental en el proceso de financiarse y de un poco la falta de capacidad de estructurar procesos administrativos y de la mejor utilización de los recursos. Pero el país nunca estaba en quiebra. Esto es un país dinámico, de construcción social, de crecimiento y de búsqueda constante de mucho desarrollo. ¿Estoy en lo cierto, doctora? Sí, está en lo cierto. Es un país dinámico, un país que produce mucho, un país que tiene gente que es productiva, por lo tanto genera muchas riquezas para el país. Y hay un problema de administración que se vino construyendo, que tampoco es nuevo, se vino construyendo desde el siglo pasado. Se fomentó esta cuestión del desahorro y se favoreció todo el tiempo las deudas, tanto a nivel de individuos como a nivel de gobierno y a nivel de empresas también. Y entonces es parte de una filosofía de vida que es errada, que es gastar y no pensar en el futuro. Y entonces esas consecuencias las vemos posteriormente. También el mismo gobierno ha dado tantas exenciones, ¿verdad?, sin evaluar, que ha mermado sus ingresos. Entonces no hace sus análisis como los tienes que hacer, o sea, a ver cuánto nos va a costar esto, y ahí tenemos las consecuencias. Tenemos muchos impuestos, ¿verdad?, pero que no recaudan lo suficiente porque se desvían para diferentes actividades que no son necesariamente las más urgentes. Tenemos también mucha evasión de impuestos, mucha elusión de impuestos, porque la evasión es el que no paga, la elusión es el que busca hacer las trampas para entonces no pagar. Y eso se da en las altas esferas, se da con mucha frecuencia, así que tenemos mucha elusión de impuestos, pero también tenemos muchas exenciones, no las que le daban a las personas, sino las que le dan a las empresas, que le quitan el dinero que debería de entrar al Estado para dar entonces los servicios de educación, de salud, de vivienda, de mejorar las carreteras, o sea, todas esas instancias. Y lo que hacían era que le decían, pues como no tienes ese dinero, pues toma prestado para esto. Toma el prestado, se le olvidó que en algún momento hay que pagar.
Y a eso le podemos agregar quizás el diseño de unas políticas públicas dirigidas a la sustitución de la actividad productiva a una actividad inmersa en la dependencia. En parte se debe también a ese proyecto de no creer en la gente en Puerto Rico, ¿verdad? Empezó desde ese proyecto de atraer empresas extranjeras para invertir en Puerto Rico, que no es que esté mal, pero fue que lo utilizaron todo el tiempo también de dependencia y se le olvidó fortalecer al empresario puertorriqueño, ¿no? Ese empresario que necesitaba también los mismos beneficios que le estaban dando las otras para competir y crecer. Y por eso dejaron de producir en Puerto Rico. Muy pocos se quedaron y hay que felicitarlos porque quedan todavía empresarios puertorriqueños, empresarios y empresarias, pero lógicamente lo hacen a duras penas. Entonces, en ese sentido, en un momento dado, cuando la economía se empezó como que estancar, porque estas empresas no generaban tantos empleos, pues entonces surgieron la iniciativa de traer fondos federales. Y los fondos federales fue porque los quisieron también atraer a Puerto Rico, no porque ellos los buscaran. Uh-huh. Entonces, estos fondos federales se convirtieron como una droga para el gobierno, porque le llamamos una droga, porque entonces la política de ellos que no se pierda ningún fondo federal, aunque no haga falta. Okay. Eso es lo peor, porque si hace falta, pues uno busca la alternativa, pero cuando no hace falta, inventan entonces en qué lo vamos a crear, y ahí empieza también la corrupción, porque empiezas a inventar otras cosas que no hacen falta en Puerto Rico, pero las justifica. Entonces ahí viene este problema de en vez de invertir en Puerto Rico. Y quiero hacer dos señalamientos diferentes. O sea, es verdad que van a haber unos fondos federales a Puerto Rico de reconstrucción, pero la Junta de Control Fiscal hizo los mismos disparates que el gobierno había hecho anteriormente. Ellos venían a corregir la corrupción, el uso de fondos. ¿Y cuál fue su plan? Usar fondos federales y destruir lo que tenemos en Puerto Rico, el mismo plan que existía todo el tiempo en Puerto Rico. Entonces, vienen unos fondos federales, pero que quiero señalar, o sea, los fondos federales de reconstrucción pueden ser positivos a Puerto Rico, pero sí tenemos un plan articulado para utilizarlo. ¿Y por qué les digo esto? Porque después de la Segunda Guerra Mundial llegaron muchos fondos federales a Puerto Rico, pero los que estaban administrando en ese momento fueron sabios y diseñaron una serie de estrategias para fortalecer la educación, la salud. Había el plan de salud universal, educación universal, crearon las universidades, crearon carreteras, inventaron, perfeccionaron la autoridad de fuentes fundiarias y las cambiaron a energía eléctrica, perfeccionaron acueductos y alcantarillado. Entonces llevaron esos bienes y servicios que nos costaban dinero y sí, pues, tuvimos que tomar el prestado para tomarlo, pero lo llevaron hacia todo Puerto Rico. Eso generó mayor crecimiento económico y mayor desarrollo, porque el recurso humano se iba desarrollando y se le iba dando mejor calidad de vida. Y también se desarrollaron las viviendas, que fueron los residenciales públicos, y también había una serie de urbanizaciones que en aquel tiempo también se crearon urbanizaciones cooperativas en lugares en Puerto Rico. Y el cooperativismo era parte de ese programa que ellos fueron estableciendo, porque en la agricultura se veía como la agricultura iba a ser cooperativa y las viviendas de interés social, en vez de ser residenciales públicos, iban a ser casas que iban a diseñar la cooperativa para los trabajadores agrícolas, ¿no? Esa era la función y eso era un proyecto. Si estos fondos de ahora se utilizan con esas mismas estrategias, vamos a tener mayor crecimiento económico, pero si lo utilizamos para desperdiciarlo como estamos haciendo continuamente, ¿no? En dar contratos millonarios a personas que no van a resolver, ¿no? Pues ahí tenemos el problema. Vamos a un ejemplo. Si en vez de dedicar el dinero que le están dedicando a energía eléctrica, ¿no? Para Luma, ¿no? Para comprar petróleo y para mantener a los administradores, hubieran utilizado ese dinero para darle a cada una de las familias de Puerto Rico un subsidio para que pusieran en sus techos energía solar, ¿no? Los hacíamos independientes y resilientes. ¿Qué significa esto? Se cae la red de energía eléctrica, esas personas no sufren, ¿no? Y resilientes, pues en cualquier momento siempre van a tener energía eléctrica. Y entonces tú le das un subsidio a estas personas para que todo el mundo tenga un subsidio igual para todo el mundo. Pongamos $10,000 para todo el mundo, o sea, para que no haya discriminación. Y en los edificios se puede hacer, porque en Europa, en lugares donde el viento sol, los edificios tienen placas solares, o sea, se puede hacer en todos los lugares. Entonces ahí tú estás invirtiendo en el pueblo de Puerto Rico, puedes ir cerrando plantas de energía eléctrica que están obsoletas y sustituyéndola por esta gente que nos dé mantenimiento a los sistemas solares, dando, quitando energía eléctrica, pero en vez de tener ese contrato con Luma, que estamos desperdiciando el dinero, no pensamos en hacer esto. Lo mismo sucede para las empresas. Hay cooperativas que tienen energía solar, por lo menos yo sé una, la que está en Atorrey, que son los Hermanos Unidos. Sí.
Esa cooperativa toda corre completamente con energía solar desde antes del huracán María. O sea que las cooperativas pueden estar en energía solar, los bancos pueden estar en energía solar, las escuelas, los municipios, todos pueden estar en energía solar. Y sabes el dinero que nos vamos a economizar como pueblo, que podemos utilizar para otras cosas. Y ahí entonces entra el primer señalamiento que decías, es que no tenemos dinero, no, es que no sabemos administrar correctamente el dinero. Yo quería añadir, y voy a traer esto, es un hilo fino. Es un tema también ideológico. Me parece que usted definió muy bien ese proceso de desarrollo económico de Puerto Rico hace unas décadas de transformación social, de construcción, de toda una infraestructura robusta, comunicaciones, carreteras, servicios de energía, acueductos. Un proceso de transformación, de construcción de un país que tuvo un detente y de momento se articulan políticas completamente contrarias que fueron políticas estrictamente basadas en la dependencia, en minar la capacidad productiva del país, en minar, atacar la Universidad de Puerto Rico, que es el centro de reconstrucción social más grande que nosotros tenemos, de capacitación, de innovación, o sea, es una cosa. Investigación. Investigación. Y entonces, un poco tiene que ver, creo yo, con un tema ideológico. En el caso de la Junta de Supervisión, que no le rinde cuentas a nadie, en donde muy bien usted sube al portal de ellos y sí tiene una información general, pero no se sabe quiénes son los funcionarios electos en Puerto Rico, buenos o malos, son electos. Y fueron allí por el ejercicio democrático de las personas, con buen juicio, o pobre juicio, o juicio, pero están allí. Los funcionarios de la Junta de Supervisión Fiscal llegaron, no les rinden cuenta a nadie, no sabemos a quién contratan, quién le hacen los estudios. Quieren gobernar al país desde la oscuridad porque no sabemos quiénes son los que... ellos sí saben diseñar política, saben distribuir, hacen exigencias presupuestarias, pero desconocemos quiénes son los que están detrás de esas paredes, ¿verdad? En ese diseño. En el sector público uno lo sabe. En esta área de la Junta desconocemos. Como usted apunta, muy bien, tantos fondos de reconstrucción que hay y entonces no hay una política pública efectiva, dinámica, puntual, que priorice, ¿verdad? Que sepamos, mira, las áreas que nosotros tenemos interés en desarrollar son A, B y C, son estas áreas. Estas son las áreas de necesidad. Hay que electrificar al país. Tenemos que lidiar con los temas de la inflación, sacarle esa carga que es, en vez de empobrecer más al puertorriqueño, vamos a darle herramientas para que salgan adelante. Entonces ese proceso lo vemos un poco muy lento, o sea, muchos anuncios, hay unas capas, hay tantas organizaciones ahora mismo detrás de esos fondos. No vemos un dashboard, un depositorio donde uno pueda ver electrónicamente dónde se están usando esos fondos, cuáles son los proyectos que se están proponiendo, cuáles son los proyectos aprobados, cuánto dinero se ha desembolsado. Y realmente pues es una situación bien difícil, o sea, lo que nos estamos enfrentando actualmente. Y si cogemos por ejemplo el caso de las viviendas, que fue los que sufrieron más daño en el huracán y los temblores de tierra, todavía siguen esperando. En cambio, en la década del 40 tuvimos un plan excelente de ayuda mutua, claro, donde la misma gente se educaba para construir las viviendas y en tono cooperativista iban a construir las viviendas de las personas, tanto de madera como de cemento. Correcto. ¿Por qué no volvemos a establecer ese plan nuevamente? ¿Por qué? Porque hay una gente detrás que quiere el dinero para acaparar el dinero y darle miserias al pueblo, ¿no? Fíjate que en eso no entrarían esta gente que va a manejar todas las cuentas, sino que directamente se le invitaría el dinero a la gente. Esta es la cantidad, este es el plano, vamos entre todos a hacerlo y después van a ayudar a esta otra casa. Si hubiéramos hecho ese plan de ayuda mutua nuevamente, ya esas casas estuvieran hechas, ¿no? Porque es algo sencillo y la gente lo sabe hacer, porque tampoco es que no seamos constructores. Pero entonces la dice, no, tiene que ser un ingeniero el que lo construya. Pues está bien que venga un ingeniero, claro, y supervise, pero que sea con la ayuda de las personas. Y las personas, yo sé que están dispuestos a hacerlo porque todo el mundo quiere tener su vivienda.
Pero el problema es que nosotros mismos ponemos todos los impedimentos porque desviamos los fondos para mantener a una gente que quiere vivir del gobierno, pero no le quiere dar servicio a la gente. ¿Ya? Entonces ahí vemos la contradicción. Ahora se gobierna para un grupito y no se gobierna para todos. Entonces la Junta de Control Fiscal es parte de ese mismo problema. Sí. Pero además que la Junta de Control Fiscal es lo mismo que existía en 1898 cuando venían una gente de Estados Unidos y los imponían aquí e imponían su ideología, o sea, su forma de ver el mundo y cómo íbamos a gobernar. Y en aquel tiempo era favorecer a los grandes empresarios de Estados Unidos y todavía es favorecer a los grandes empresarios de Estados Unidos. Y nosotros tenemos que decirle no. Fíjate que cuando trataron de entrar con las cooperativas tuvimos que dar una batalla. Es correcto. Porque ellos entendían que las cooperativas eran del gobierno. Y las cooperativas no son del gobierno, claramente lo dice que es de la gente. Es correcto. De la gente que invierte en ellas. Que hay una, existe COSEC, sí existe COSEC porque no hay una aseguradora de los fondos, ¿no? que es un asunto administrativo. Pero todos los demás, las cooperativas todas le pertenecen a las personas. ¿No? Eso es así. Una persona, un voto, eso es todo lo que dice ahí de las cooperativas. Y hay que estar en la cooperativa para trabajar. Pero entonces ellos trataron de imponer, o sea, de cómo vamos a controlar las cooperativas, porque dijeron que había muchas. Pues hay muchas porque hay mucha necesidad y no son tantas, porque tampoco tenemos muchas. Claro. Pero hay muchas porque hay necesidad y porque la gente ve en la cooperativa lo que no ve en el banco. ¿No? Entonces, las cooperativas son las que están prestando regularmente para el pequeño y mediano comerciante y confía más en las personas, aunque tengamos que tener unos retos de explicarle a las juntas porque hay que invertir ahí, porque esto no es un banco donde fácilmente tú sacas el dinero. Y así era lo que lo veía la Junta. La Junta de Control Fiscal quería controlar las juntas de las cooperativas para que rápidamente le prestaran a todo el mundo, sin ningún tipo de juicio de valor. Y el problema es que los que están ahí no son simplemente empleados, esos son gente de confianza de los socios, y los socios los pueden votar inmediatamente. Es correcto. Porque es parte de esa democracia participativa que se realiza en las cooperativas, y eso no lo podía entender la Junta de Control Fiscal, posiblemente porque nunca se han sentado a pensar en una cooperativa, siempre han trabajado para los bancos, ¿no? Y nunca han visto esto, porque cooperativas de más hay en Estados Unidos, o sea, ya creo que vino parte de la filosofía, tampoco es que nosotros la inventáramos, ¿verdad? Pero entonces ellos como que no se han puesto a ver eso porque no trabajan con la gente, no van a hablar con el pueblo, y esa es la gran diferencia. Entonces los políticos se dejan mangonear, porque esa es la palabra correcta en Puerto Rico, se dejan mangonear por esta gente, porque ellos siendo electos por el pueblo, teniendo un poder superior, dejan que estas personas vengan por encima porque son impuestos por el Congreso de Estados Unidos. Pues tenemos que decir que no, a la Junta hay que decirle no. O sea, no puedes tocar este dinero y nosotros somos los que manejamos el presupuesto, porque para hacerlo mal, como lo están haciendo ustedes, Junta de Control Fiscal, lo hacemos mal nosotros, ¿no? Como lo hemos estado haciendo anteriormente. Porque hay más deuda, hay menos dinero, hay menos recursos, entonces la gente se cuestiona porque yo pago impuestos y me van a dar menos servicio de educación, menos servicio de salud, se me van a quitar el recurso, pues para que entonces estamos pagando el gobierno, ¿no? Para que pagamos los impuestos. Y ahí entonces la gente empieza a desinformarse también, porque el gobierno es necesario, pagar impuestos es necesario, pero la gente no ve las conexiones porque nos desinforman. Entonces, parte de las cooperativas es informarnos, mantenernos al tanto de cómo funciona todo este andamiaje de préstamos y ayudas y todas esas cosas, pero también cómo funciona la democracia, cómo funciona la democracia participativa y cómo nosotros desde las cooperativas podemos reconstruir a Puerto Rico. Pero a las cooperativas no le han dado oportunidad de recibir esos fondos de reconstrucción, que bien puede establecer varios proyectos en diferentes lugares, porque están en diferentes lugares en Puerto Rico, ayudando y reestructurando la economía de Puerto Rico y la sociedad. Nosotros, y yo les puedo decir una de las razones por las cuales no cuentan con nosotros, porque nosotros rendimos cuentas, porque nosotros son procesos democráticos de rendición de cuentas, de transparencia. Y eso pues a algunas personas le molesta. No hay razón realmente para crear otras estructuras, para traer otras entidades, para darle vida a entidades que realmente han demostrado que no han sido efectivas en el pasado y que no lo son en el presente, y que le están colocando esos fondos de reconstrucción para que hagan obras. Cuando contamos con cooperativas en el sector de ahorro y crédito, cuando contamos con cooperativas en la ley 239 de trabajadores, de trabajo asociados, tenemos mucha capacidad y herramientas reales para dinamizar el desarrollo económico de Puerto Rico y de hecho
se han hecho, las cosas que se han estado haciendo ha sido a pulmón, ¿verdad? Porque uno es presentado en esto, tiene que uno reclamar los espacios, porque si uno no reclama los espacios los van a ocupar los otros, y en ese proceso de construcción social nosotros somos, no porque nos demos golpe de pecho, es que nosotros somos parte esencial de estos procesos. Y en la Universidad de Puerto Rico existe esa maestría de cooperativismo que también está apoderando a muchos jóvenes. Eso es así. Dentro de esa perspectiva, para defender y para entender que los procesos se pueden hacer por medio de diferentes modelos cooperativistas, que no tiene que ser la cooperativa de ahorro y crédito, sino diferentes modelos, claro, de trabajadores, de vivienda. Y es importante también señalar que la gente está reclamando esos espacios. La gente de Vieques me consultó recientemente, ellos quieren crear una cooperativa de transportación, quieren ellos manejar todo lo que tenga que ver con transportación, y dije que deben de manejar algo más allá del transporte, sino el arreglo, la mecánica, claro, y esas cosas, todo asociado, y entonces ellos lo ven con buenos ojos. Pero ¿qué hizo el gobierno? Le dio el contrato a una persona que ni siquiera le importa el pueblo de Vieques y Culebra. Entonces ellos están reclamando esos espacios, los agricultores están reclamando espacios también para crear industrias cooperativas, para darnos seguridad alimentaria a nosotros, y para adicionar a eso tener soberanía alimentaria en Puerto Rico, pero tampoco los están escuchando. La gente, cuando se fue a privatizar energía eléctrica, dijo: yo creo que energía eléctrica sea una cooperativa, claro. y la autoridad y la UTIER estaba de acuerdo en que se convirtiera en una cooperativa de trabajadores. Pero ¿qué sucedió? Había que darle el dinero a los pulpos económicos, y ese es el choque continuo. O sea, la cooperativa lleva una filosofía social de vida, de asociación y de compromiso con el pueblo, versus las empresas que tienen un compromiso con el capital nada más y con ellos. Y es el choque que vamos a ver. Pero cada vez que hay un choque en esto, la gente va a descubrir que la cooperativa es la alternativa de vida y que nos puede proveer lo que nosotros aspiramos en 1940, que es que el 40% de la economía de Puerto Rico sea administrada de forma cooperativista. Brevemente, en el caso de energía eléctrica, con esta privatizadora Luma, que es un consorcio que construyeron, porque esa compañía es construida. Un dato interesante: viene a operar en Puerto Rico con cero capital. La Junta de Supervisión le exige a la legislatura y le transfirieron $750 millones de los fondos de nosotros. Esos no son fondos federales, de los fondos del Tesoro Público en Puerto Rico. Básicamente le transfieren ese dinero a Luma, que es su capital, a la energía eléctrica, para que energía eléctrica se lo transfiera, o sea, Prafa se lo transfiera a Luma, sin expectativa de recobro de ese dinero. O sea, usted sabe lo que se pudo haber hecho con esos 750 millones en manos del movimiento cooperativo. O sea, es que realmente la capacidad extraordinaria de trabajo y de construcción está en muchas manos y muchas mentes alrededor de Puerto Rico. Los puertorriqueños estamos deseosos. De hecho, lo estamos haciendo. Creo que los grandes desarrollos que se están dando en comunidades alrededor de todo Puerto Rico no son proyectos gubernamentales, son proyectos que se gestan desde la misma sociedad civil, las comunidades uniéndose, empoderándose y echando hacia adelante. Y ahí está el futuro de Puerto Rico. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser más ágiles y entrar en todas estas discusiones. Si la gente de Vieques y Culebra quiere un transporte marítimo de forma cooperativa, vamos a darle el apoyo 100%, vamos a crear esa cooperativa. Yo le dije que lo que ellos podían hacer, ellos están claros, ¿no? Lo que ellos podían hacer, y que ellos cogieran el proyecto y lo maduraran allá. O sea, como que no solamente es esto, sino es manejar todo esto para que haya rentabilidad en este tipo de empresas y que mucha gente esté empleada en diferentes facetas, de manera que cuando baje algo, pues los demás se vaya balanceando, que es la lógica del mercado bien administrado. Pues lo mismo sucede con energía eléctrica. La gente quiere hacer una cooperativa de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la gente quiere moverse al sol. El sol lo tenemos en Puerto Rico, el petróleo no. Sabemos que no todas las empresas se pueden mover con sol, por lo tanto, si vamos a tener petróleo, necesitar petróleo también. Pero si movemos a las empresas y algunos comercios a ser solar y manejamos esto en una cooperativa, de manera que nuestros jóvenes sean los que le den mantenimiento y trabajen en todo eso de montaje, de cuidado y de todo lo demás, ¿verdad? Que uno contrata a los jóvenes junto con el Colegio de Peritos Electricistas
y el Colegio de Ingenieros, pues poco a poco manejar todo este asunto. Desde una cooperativa podemos hacer eso, vamos dando empleo, vamos creando nuevas fuentes de dinamismo en nuestra economía y a la misma vez vamos moviendo diferentes espacios, porque no todo el mundo puede ser ingeniero, pero sí podemos ser electricista o podemos ser técnicos, o sea, tenemos diferentes facetas y podemos lograrlo. Todos los residenciales públicos pueden tener paneles solares. Eso ayudaría también al crimen allí, porque si mi energía eléctrica depende de que esos paneles funcionen, aquí no hay un tiroteo más. Es correcto. Fíjate que le estamos dando también ese apoderamiento comunitario, porque la gente va a empezar a entenderlo. O sea, si mi vida depende de que eso esté ahí y que eso funcione, aquí no se tirotea. Y lo mismo pasaba con el cannabis. Con el cannabis, que todo el mundo lo coge privado. Si de verdad hubiéramos hecho una cooperativa, sobre todo una cooperativa de agricultores, donde los agricultores utilizaban 5 a 10% de sus fincas para el cannabis, con toda esa creatividad que tienen los jóvenes que no tienen bachillerato, pero tienen una creatividad para hacer ese tipo diferentes de sabores de cannabis, que yo no sé mucho de eso, pero bueno, cada vez me sorprendo más de las cosas que ellos saben hacer. Si, utilizando esas mentes brillantes que se están perdiendo actualmente, podemos crear un Puerto Rico diferente. Y con el cannabis no solamente es para medicinal, también se hacen sogas, se hace ropa, se hace zapatos, se hace de todo con eso, o sea, que la planta se puede aprovechar. Y si tú le das a los agricultores 10% de sus fincas en eso y lo demás en alimentos, realmente es como si fuera un subsidio indirecto, ¿no?, a ese tipo de producción. Y créeme que la gente va a producir, ¿no?, grande o pequeña la finca va a producir, y vamos a tener entonces un país trabajando activamente, moviendo, comprometido con su futuro, pero a la misma vez integrándose, sintiendo que somos parte y que no nos están excluyendo, que no son ese grupito que están administrando y gobernando y fabricando la corrupción, sino que somos todos y todos, y hasta en los mismos municipios podemos expulsar a toda esa gente corrupta e ir moviendo, ¿no?, las actividades a lo que la gente quiere. Únete al movimiento cooperativista, únete al pueblo y caminemos todos juntos y juntas. Yo creo que esta conversación se replica en muchos escenarios de la vida cotidiana de los puertorriqueños, porque nos ocupamos y nos preocupamos del presente y del futuro de Puerto Rico. Doctora, gracias por acompañarnos en esta edición de Muévete. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.